vaya a 2 de Samuel 24:24. Dice la palabra de Dios lo siguiente: allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Padre amado y eterno, yo te doy gracias por tu presencia en mi vida y en la de mis hermanos. Gracias por permitirnos ser hoy el cuerpo de Cristo. Queremos descansar en ti. Nuestro reposo eres tú, Señor. Y en este día de familia, de reposo, de Shabbat, Señor, para tu iglesia, queremos entregarte todo lo que va a ocurrir y va a pasar. Tú estás al control, Señor. Nunca has perdido el control. Obra a través de la palabra y revélanos como cuerpo la asignación que nos has dado. Que lo que las tinieblas han planeado sea desarmado y desbaratado hoy en el nombre de Jesús. Que lo único que veamos sea tu mano y tu voluntad para esta nación, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos cerrando una serie que se llama Administradores de sus frutos, inspirada en una serie de mi pastor que se llamaba Administradores de lo suyo. Y para ser honesto, yo dije, la voy a dejar para dentro de 8 días la prédica, porque hoy todo el mundo anda en elecciones, no van a venir. Y cuando leí el versículo que había preparado desde ya hace tiempo, dije, ni modo, toca darla hoy, ¿sí? Vuelvo a leer conmigo, dice: allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión, ¿sí? Entonces el Señor tuvo piedad del país. Diga: Señor, ten piedad de mi país. Y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. ¿Qué está pasando acá? No sé si usted ha pasado por la zona de la cafetería y esto, ¿sí? Se llama Araúna, no fue casualidad. Ahora, hoy va a entender por qué cada cosa como que tiene una razón en nuestra iglesia. Y ese lugar tiene una razón de ser en lo que yo quiero compartirte hoy para cerrar esta serie. Porque David en este momento, como rey de Israel, está pasando un momento muy difícil. La verdad, no porque solo lo haya querido. Dios dispuso de esa manera. De hecho, ese capítulo comienza diciendo, en el contexto, que Dios indujo finalmente a David a hacer esto, ¿sí? ¿Qué hizo David para que llegara una plaga? David hizo un censo militar. Básicamente lo que está pasando acá es que David venía de ganar batallas y batallas, pero de pronto Dios permite y lo lleva a que él haga un censo. ¿Qué quiere decir eso? Que él todo lo que había hecho lo había hecho de la mano de Dios. Es decir, nunca se puso a contar. Si Dios le decía, ve a esa guerra, él iba a esa guerra y se le daba, ¿cierto? Pero en esta ocasión dice la palabra que Dios lo lleva a que él cuente, ¿sí? Y él va y se pone a contar el ejército, a decir, miremos cuántos tenemos para ver si sí vamos a ganar. Es decir, ahora David estaba pasando a poner sus fuerzas, ¿sí?, su seguridad de la victoria en sus manos, ¿cierto? Cuando siempre Dios le había dado la victoria porque confiaba en Dios. Desde Goliat, ¿sí? Desde Goliat, cuando enfrentó a Goliat, dijo, yo lo enfrento porque es que yo voy en nombre de Dios. Porque chiquito era, ¿sí o no? Pero tenía el respaldo de Dios. Y una de las cosas que me sorprende en esto, que tiene que ver con lo que están pasando hoy, es que el tema pareciera no tener que ver con lo que pasa hoy, pero sí tiene que ver. Porque la reacción post a esto es que David, ¿sí?, causa como consecuencia de su desobediencia de hacer esto, ¿sí?, de poner las fuerzas en sus números, causa una plaga sobre Israel y murió mucha gente. Eso me da a entender a mí y me confirma 2 cosas que pasan en nuestro país. Las decisiones de nuestras autoridades abren las puertas a las consecuencias sobre una nación. Te lo voy a explicar. Claro que oramos por nuestros gobernantes, estemos o no estemos de acuerdo con ellos. Claro que evidentemente como voz profética vamos a levantar lo que la palabra de Dios dice que debe ser. Pero independientemente de que el que me gusta, el que no me gusta, hay una responsabilidad sobre ese gobierno, ¿sí? Y las decisiones de ese gobierno, ¿sobre quién recaen? Sobre el pueblo. Miles de personas murieron
por la decisión de David. Y la reacción de David entonces, después de la plaga, después de sufrir las consecuencias, ver a su pueblo sufrir, que es donde me llamó la atención, la reacción de David no es vamos a crear una estrategia para ahora ganar las próximas batallas, ¿sí? Vamos a mirar, no, la reacción de David fue adoración. La reacción de David fue construir un altar, ¿sí? Pero pastor, en este momento, usted que se va a poner a construir un templo y ni siquiera sabemos qué vamos a pasar. O sea, si no sabemos qué pasa hoy, entonces la pregunta es, ¿y la agenda de Dios la mueve quién? ¿El gobernante de turno o la mueve Dios? Por la agenda del Dios en el que yo creo la mueve Él y su palabra, ¿sí? No la mueve la circunstancia. Y si Él mueve la agenda es porque Él quería que pasara así. Me encantó algo que un servo me dijo en estos días y me dijo, pastor, mire, es que la cosa es sencilla. Si queda el uno es porque tenemos que orar más, ¿sí? Y nos toca orar del todo, ¿cierto? Y si queda el otro es porque tenemos que orar para que no va a salir con un chorro de babas, ¿sí? Lamentablemente es así, ¿cierto? Pero finalmente usted y yo no dependemos de ninguno, dependemos de Él. Entonces David viene y dice, para acabar la plaga, para que se detenga la plaga, la mortandad, construyó un altar al Señor. Voy a leerlo en el versículo 24. Que en ese momento él viene, antes de construir el altar, entonces tiene que decidir dónde construye el altar. Y entonces va a un lugar, a un terreno. Dice, este terreno está bueno para hacer una iglesia, ¿cierto? Dice David. Y entonces va y le dice, ¿sabe qué? Véndamelo. Y el dueño lo ve y le dice, yo se lo regalo. Y yo quisiera que me dijeran eso. Sí. Estoy orando para ir a que alguien me diga, se lo regalo. Yo no soy como David, yo sí lo recibo, ¿sí o no? Pero David, dice David, escúcheme. Pero el rey le respondió a Araúna, el terreno se llama Araúna, por eso la cafetería. Eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Porque la plaga no se detiene con plata, se detiene con adoración, con humillación, con oración. Por eso el rol de la iglesia es tan poderoso. Una de las cosas que va a quedar demostrada hoy es el rol de la iglesia, o para bien o para mal. La influencia de lo que Dios nos ha entregado, para bien o para mal. Dice David, te lo compraré todo por su precio justo, adoración. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Ustedes pueden hacer las cuentas, yo en otra prédica lo hice. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. La primera razón que yo encuentro en la palabra para que se detuviese la plaga es que David giró hacia la adoración y dijo, perdónme la expresión, del griego la embarré, ¿sí? La embarré, ahora necesito, ¿cierto? Adorar al Señor. Por eso fue un hombre llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque David la embarró un poco de veces. Es más, para mí la embarró peor que otros. Pero como tenía un corazón conforme al de Dios, siempre volvía a la adoración, siempre volvía a donde Dios. ¿A darle qué? Adoración. A construir un altar con muy buenas intenciones. Pero él tenía las buenas intenciones, pero el plan del Señor primaba. Primera de Crónicas 29:1. El rey David le dijo a toda la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón. Diga conmigo, Dios escoge. Y mira al que tiene al lado y dígale, Él te escogió. ¿Sí? Pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino ¿para quién? Todo lo que construye la iglesia, ¿es para Dios o no sirve? ¿Sí? Usted puede ver hombres equivocados que creyeron que ellos construyeron, pero era para Dios. Dios lo permitió, ellos no lo habrían hecho. Ellos darán cuentas a Dios de lo que están creyendo que construyeron. Pero todo lo que yo construyo es para Dios. Le pertenece a Él, ¿sí? Y David aquí lo deja claro. Es el mismo David que había comprado el terreno para construir en Araúna un altar al Señor. Y sigue diciendo, pero todos los objetos de oro y plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres, voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? 1, 2, ¿sí o no?
Voy a volver a hacer la pregunta porque de pronto es para Tierra Nueva, ¿sí o no? Ahí sí la cosa está como ahora, pero vamos a ver cómo sale hoy en elecciones. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Ah, bueno, ya van subiendo, ¿sí o no? Porque usted ya está entendiendo que no es cuestión de plata. Es cuestión de sanidad, es cuestión de adoración, es cuestión de altar. Pero ¿qué me deja ver la palabra también allí? Que el modus operandi de Dios es que Dios para construir, no hay en el relato bíblico una donde haya aparecido un templo por parte de Dios. Dice, y ellos estaban parados y Dios les puso un templo. No existe en la Biblia, no lo existe. El único que él hizo, el primer templo, el cosmos, ese lo dejó hecho. Y les dijo, ahí lo dejo. Y no lo aprovechamos, ¿cierto? Entró el pecado. De ahí para allá entonces nos toca construirlos. ¿A quién? A nosotros. Él escoge. Y por eso David escoge y dice, como David, el Señor me escogió a mí, Araúna, pero me dijo, no, usted no lo va a hacer, lo va a hacer su hijo, Salomón. Dios escoge, pero David sigue dirigiendo la obra y le ayuda a Salomón a construir. ¿Eso de qué habla? De generaciones. Pero pastor, usted ya sin pelo se va a poner a construir cosas, se le van a caer los 3 que le quedan. Es que cuando usted entiende el reino, usted entiende que no es usted, es Él para ellos. Porque lo que estamos construyendo en este lugar no es para ti y para mí, es para ellos, para los que están allá y los que están allá. Porque ellos son los que van a terminar, ahí yo descansé. No soy yo. Porque algunos no construyen, no edifican porque dicen, no, y si no alcanzo. Y Dios lo que te dice es hoy, no dejes de construir para el reino. Porque lo del reino se termina. Así no lo termines tú. Hay cosas que tú soñaste, ¿sí? Que tus hijos las van a terminar. No le pongas la carga de tu peso y de tus sueños a tus hijos. Deja que Dios sea el que se la ponga y ellos lo van a hacer. Porque yo veo papás a veces queriendo meter a la fuerza a los hijos a que sean el jugador de fútbol que él no fue. Y ese no es Dios. Pero si es un sueño que era de Dios, Él lo va a terminar. Él lo va a cumplir, ¿sí? Porque Él elige personas que le construyan. Versículo 6. Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000, de 100 soldados y los encargados de las obras del rey, todos los que servían, los que no servían, los que la semana sirven en sus trabajos, en sus posiciones, todos se involucraban para construir el templo, el altar. Y dice, hicieron sus ofrendas como voluntarias. Porque lamentablemente la manipulación no sirve en la verdadera adoración. Nadie te puede manipular cuando de adoración se trata. Porque cuando tú estás aferrado al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios el que te dice, te escogí para ser parte de esto. No yo. Porque yo no tengo la capacidad. Es el Espíritu Santo el que convence de eso. De esa adoración que quita la plaga de una nación. Que quita la plaga de un lugar. Es el Espíritu de Dios diciéndote es voluntario. Porque el Señor ama al que da por convicción y con alegría. Pero Dios te llama a construir. Versículo 9. El pueblo estaba muy contento. ¿Ven así? Sí, contento, ¿no? Pero es que veo algunos bravos ya, ¿sí? El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Amén. Están bravos. Y también el rey David se sentía muy feliz. Yo no sé si usted está contento, pero yo sí estoy muy feliz. Asustado, pero feliz. ¿Sí? Lo que esto me deja ver es que definitivamente, cuando veo la palabra, veo que Dios quería, a través de su relación con el hombre, impulsarlo a seguir su obra, a construir, a conquistar. Siempre eligió hombres. Cuando Dios nos eligió a mi esposa y a mí, yo no tenía ni idea qué iba a hacer, pero le dije, sí, heme aquí. Y lo único que he hecho toda mi vida hasta hoy es intentar obedecer lo que Él me llama a hacer, lo que estoy entendiendo que Él nos llama a hacer, ¿sí? Pero cuando Él me eligió, no me eligió solo a mí, también te eligió a ti. Porque sin muchas de las personas que están acá no veríamos nada de esto, ¿sí? Imagínese que usted dice, hoy voy para la iglesia, entonces, como Dios hace la obra, ¿cierto? Entonces usted llega y ¿quién pone las sillas? Dios a través de usted, ¿cierto?
¿Quién pone el micrófono? ¿El ingeniero? No. ¿Dios? A través del ingeniero, ¿sí o no? Siempre escoge personas. Siempre elige autoridades, elige líderes, elige gobierno. Dice que Él depone y pone reyes. Entonces Él está en el asunto, pero el asunto es adoración. El problema es que cuando yo traigo esta palabra hoy y yo te digo, vamos a construir un templo, y dice, pero está loco, pastor, en esta situación, con este dólar, con estos no cabe. ¿Sabes por qué? Porque es adoración. Y el problema es que la adoración en medio de estas circunstancias parece derroche. Mira la Biblia. ¿Y cómo hacemos el templo? Dijo Salomón, métale oro, plata, sanitarios con enchape. Usted lo ve y usted dice, ¡ay! ¡Qué exageración! No hay forma de construir sin adoración. El problema es que tú siempre llamarás derroche a lo que gastas en lo que está primero, a lo que no gastas en lo que está primero para ti. Porque yo veo las camisetas y digo, están billetudos. 394,000 pesos, porque como aquí no hacemos trampa, voy a dejarle el comentario ahí. Entonces yo cuento y digo, qué mano de billetes, ¿sí o no? Yo fui y mi hija decía, papi, cómprame la camiseta. Y yo le dije, vamos. Y cuando vi el precio dije, no, hija, hoy no es el día. ¿Sí o no? Una camiseta para un niño, 400,000 pesos. Yo dije, no, y como yo no hago trampa, toca esperar, mija. ¿Sí o no? ¿Y cómo? Entonces cuando yo voy y me compro mi camiseta para hoy, para el martes que juega la selección, ¿cierto? Eso no es derroche porque eso es importante para ti. Pero cuando no es importante para ti es un derroche. ¿Cómo le vas a meter plata a un templo de esa manera? Pastor, en este momento donde hay tanta necesidad. Porque es adoración. El problema, y eso tiene que ver con nuestra situación de hoy, es que si el pueblo de Dios no lo comprende, entonces ¿quién lo va a comprender? Tú y yo no nacimos para ser huérfanos. Lo más fácil es buscar una cobertura americana gringa que nos mande la plata y seguir como huérfanos. Cuando usted y yo vivimos en una tierra donde fluyen la leche y la miel, y si somos mayordomos como hijos, vamos a vivir como hijos del rey que es dueño del oro y de la plata. Es cuestión de reino. Es cuestión de lo que tú tienes en la cabeza. Lo hemos aprendido en esta serie. La pobreza tiene mucho más que ver con lo que hay en tu corazón y en tu cabeza que en lo que verdaderamente tienes. ¿Sí? La adoración para construir un altar, para construir un lugar, tiene que ver con eso. Éxodo 36:3. Entonces les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias mañana tras mañana. ¡Wow! Los que lo habían entendido seguían adorando, seguían llevando ofrendas. Dios nunca construyó un templo, un altar, sin involucrar personas. Somos una iglesia hija, no una iglesia huérfana. Me encanta cuando mi pastor me lo dijo, mira, es que tú no eres una iglesia bajo cobertura, tú eres una iglesia hija. Y yo meditaba y medité, yo decía, ¿cómo es eso? Y yo sí, es que no eres hijo, no eres huérfano, eres hijo. Diga que tiene al lado, tú eres hijo. ¿Por qué vivir como huérfano? ¿Por qué construir como huérfano? Si Dios te ha dado y te ha elegido para construir para el Señor. Y la pregunta que respondí a esta introducción, ¿es importante el altar, el templo? Yo creo que sí. Pero la esencia de un templo, bíblicamente y históricamente, también tiene un componente. Cuando yo voy a la palabra de Dios y veo los templos desde la creación, haciendo un estudio muy interesante acerca del templo, veo que Dios nunca ha tenido problemas con el templo, ¿sí? Los dañados y religiosos sí empiezan a tener problemas con el templo. Dios nunca. Dios creó el cosmos y fue nuestro primer templo. Por eso, cuando tú ves históricamente cómo se construían los templos, muchos tienen que ver con la creación. Tú vas viendo cómo evolucionan los templos en el tiempo, las mezquitas, los templos católicos, todos, y vas viendo cómo es la imaginación del hombre intentando crear su origen. Tú vas a estas capillas antiguas y empiezas a ver los techos y dices, ¿por qué ángeles? ¿Sí? Porque están representando.
Los templos durante toda la historia han simbolizado, son un símbolo, son un testimonio. Josué 22:26. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. ¿Qué está pasando aquí? Una de las tribus, después de la distribución en Josué, es enviada a un territorio que no tenía altar y no tenía templo. Ellos venían del templo original y lo primero que hicieron fue crear una réplica. De hecho, hay una discusión, llaman a Josué y le dicen: miren, nos están sacando una sucursal, una copia, ¿qué hacemos? Y Josué dice: venga, hablemos. Y esta es la respuesta del líder de esa tribu. Me dijo: también tenemos derecho a recordarle a esta nación, ¿sí?, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Germán, el Dios de Oscar, el Dios de Carlos, el Dios de Teresa, el Dios de todos los que estamos acá. Eso es un templo hoy. Cuando tú levantas un lugar físico, estás dando testimonio. Los que han crecido en una metrópoli como yo, ¿sí?, nacieron en una metrópoli como yo, me entienden, ¿sí o no? ¿Sí? Yo nací en Caicedonia, ¿sí? Entonces, cuando uno vive en un pueblo, yo recuerdo que yo andaba en una cicla, ¿sí? Y yo me iba en mi cicla para el colegio, y lo primero que uno aprende en un pueblo cuando tiene cicla es a soltar una mano. ¿Sabe para qué? Uno pasa, y cuando pasaba por la iglesia, casi que se caía uno ahí. Pero, ¿por qué? Porque el templo, el lugar físico, era un símbolo, era un testimonio, era un recordatorio. Dios está acá. Entonces la gente vivía con temor de Dios, ¿sí? ¿Dónde se reunían? La mayoría de nuestros hermosos pueblos en Colombia tienen un parque, una iglesia, la alcaldía, bueno, Jamundino porque están de trasteo, ¿cierto? Y eso es natural, ¿cierto? Es nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque este país, a pesar de, también fue formado sobre un cristianismo, sobre la moral cristiana. Por eso la iglesia, el templo, era un recordatorio. Lamentablemente, los hombres cogemos todo lo que hacemos y ese corazón idolátrico lo vuelve idolatría. Entonces terminamos adorando lo físico, cuando lo importante nunca fue lo físico. Lo importante era que ese símbolo nos llevara a la verdadera intención del templo. Desde el arca, la tienda de reunión, el arca del pacto, el altar, el tabernáculo, el templo de Salomón, la intención siempre fue la misma: recordar el gobierno de Dios, pero especialmente que fuera un testimonio y un símbolo de su presencia. La primera vez que yo prediqué esto en la iglesia, año 2022-23, era el año de estar llenos de su presencia. Y cuando dimos esta prédica, estábamos allá en el kiosquito aquel, ¿cierto? Y lo primero que Dios nos dijo es: los voy a llenar de mi presencia. Y ese día tuvimos que sacar a la pastora borracha, pues del espíritu, ¿no? Me van a decir: uy, esa pastora tan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su promesa en ese altar fue llenarnos de su presencia. Porque no podíamos movernos sin Él. Y yo le digo: Señor, si me vas a llevar a hacer algo para ti, o vas o no voy. Quiero asegurarme de que tu presencia, como Moisés, va conmigo. Yo le hago al trasteo, pero contigo. Sin ti, nada. Fue el año de su presencia. Pero después, en el 2024, salimos a este lugar. Dios nos mandó a este lugar. Y había que darle un empujón para la primera ampliación de este lugar. Y entonces estábamos en el año de su gloria. Salimos con su presencia y entramos aquí en su gloria. ¿Sabe cuál es el problema de su gloria? Que no sabemos cómo estamos aquí. Solo obedecimos. Porque en su gloria es que su gloria, no tu gloria ni mi gloria. En su gloria tú y yo no sabemos cómo, pero pasamos. En su gloria no sabemos cómo, crecimos. En su gloria no sabemos, cuando la gente se va, que a veces aquí se van de viaje y vuelven después a los años, dicen: ¿qué pasó aquí? Y yo: no sé. Su gloria, ¿sí? Porque su presencia estaba. Todos los templos construidos por el hombre tienen como intención ser un símbolo y un testimonio de su presencia
y de su gloria. Porque si no, es un lugar físico como cualquier otro. Y por eso, cuando yo miro la historia bíblica, siempre ha habido y habrá templo. Pero eso jamás ha anulado la casa. Las casas seguían al lado, porque eran fundamentales. Y cuando Jesús llega, le da una relevancia a esa casa, pero no anula el templo, no anula la iglesia. Porque la iglesia tiene que ver con gobierno. La iglesia tiene que ver con lo que tú y yo sabemos hacer. Nosotros estamos terminando una obra en el Pacífico colombiano. Y tenemos que terminarla. ¿Por qué? Porque es un testimonio de Dios. Puede que nosotros nunca volvamos, pero ese lugar será testimonio de que Dios estuvo ahí. Eso simboliza el templo. A veces nos demoramos, pero eso simboliza el templo. Primera de Reyes 8, versículo 27. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Versículo 30, voy a volverlo a leer. Oye la súplica de tu siervo y de Colombia cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. ¿Para qué es un templo? Para que su presencia habite. ¿Para qué es un templo? Para que haya un lugar de arrepentimiento. Por eso el templo no se puede prestar para cualquier cosa. Por eso el altar no se puede prestar para cualquier cosa. Y siempre lo he dicho, nunca negaré una oración a un gobernante o a alguien que quiera estar en gobierno. Es mi labor hacerlo, bendecirlo, acompañarlo, decirle cuánto es la verdad, ¿sí? Pero el altar no se presta para cosas que no son. El altar es el altar. El altar es el lugar de la presencia, el lugar de su gloria, el lugar de la adoración. El lugar donde Él va a levantar siervos temerosos de Dios que ocupen lugares de influencia. Cuando yo veo esto, veo que sí había una necesidad de un templo. Ha habido una necesidad de un templo. Pero la esencia del templo es ser símbolo y testimonio de la presencia, de la gloria y del arrepentimiento a Dios. De un pueblo que ora, clama y se humilla. No construimos un templo sin la presencia de Dios. Y esto no podrá darse si tu altar personal y tu casa no son la presencia de Dios. Porque voy a decirte algo, tal vez tú has llegado a la iglesia, es que yo llego y haces las preguntas, yo siento la presencia. Y yo le digo, no soy yo, es el que tienes al lado. Porque la presencia que tú sientes cuando entras al templo no es la alabanza y el veto está ungido. No, ellos están igual que tú y yo adorando. Y esa suma de tu adoración, de tu altar, más la mía, hace que cuando alguien que no viene a este lugar entre y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Es la presencia de Dios que se suma de altares. Es tu altar que tú traes de casa, porque nada haríamos construir un lugar físico si tu lugar presente, si tu lugar íntimo no está encendido por el fuego de Dios y por la presencia de Dios. Si tú no puedes ver la gloria de Dios en tu casa, un altar no lo va a hacer físico. Pero si el altar de tu casa está encendido, lo que pasa en este lugar es el fuego de Dios. Es el fuego de Dios obrando. Y eso me llevaba sencillamente a entender que fuimos escogidos para construir un altar, un templo. Pero cuando somos escogidos para una construcción, ¿sí? El que ha trabajado en construcción sabe que en las construcciones hay diferentes funciones y roles, ¿sí? Entonces entendí con esta prédica que Dios para construir altares y templos siempre es como en una construcción. Él tiene roles y funciones diferentes. Entonces mire, en toda construcción, para usted poder llegar alto, hay que andamios. Mire al que tiene al lado. Bueno, por aquí hay un andamio. Usted sí tiene cara de andamio, ¿cierto?
Mira que tiene al lado cara de qué tiene, ¿sí o no? Pero te voy a decir de esta manera, tú viniste hoy para que te preguntes qué función tienes en este lugar. Porque de pronto tú eres un andamio. Pero yo te quiero decir hoy, yo quiero darle gracias hoy a muchos andamios que ya no están en la iglesia, que he amado con todo mi corazón, que tomaron decisiones, pero que Dios los trajo a la iglesia a construir, a avanzar como un andamio. Si tú eres un andamio, te amo con todo mi corazón, bienvenido a esta casa, ¿sí? Pero debes saber si eres un andamio. Pero como en toda construcción, también hay más, ¿sí me entiendes? Mire, por ejemplo, toda construcción tiene ladrillos. Mire el que tiene al lado. La camiseta de este año fue intencional, era vino tinto color ladrillo. Porque necesitamos muchos ladrillos. Ahora, el ladrillo es así, ¿cierto? Pues como que no es tan chévere, ¿sí? Puse el ladrillo esta mañana acá y casi me mata. Mi hijo, pastor, ahí le dejo una toalla para que ponga el ladrillo y no me raye la mesa. Porque el ladrillo es así. Ahora, el ladrillo, cuando usted tiene el muro, mire allá, ¿cierto? Usted no lo nota. Pero esta iglesia tiene muchos ladrillos. ¿Sabes qué hacen los ladrillos? Construyen muros, construyen protección. Esta iglesia tiene muchos ladrillos. Veo muchos acá, de hecho. Muchos ladrillos. Personas que estuvieron acá, allá y han sido ladrillos de esta iglesia. Y son ladrillos de esta iglesia. A veces hay que sacarlo. No se notan, pero cuando usted le quita un ladrillo a esa pared, inmediatamente nota el hueco. Son personas que no se ven, pero que cuando usted dice, no vinieron, no hay desayuno. ¿Cierto? El que lo ladrilló lo entendió. Esos son los ladrillos, ¿cierto? Construyen seguridad, son los intercesores, nadie los ve. Bueno, aunque hoy los clasifiqué ya en la otra, yo ya creo que no son ladrillos. Entonces, la construcción del templo tiene ladrillos. Primera de Pedro 2, 4, 5. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras, ¿qué? Vivas, ladrillos vivos, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y yo lo veo en lo físico, pero también lo veo en lo espiritual. Sería imposible construir lo que estamos pasando, el siguiente ciclo de la iglesia, que va a ser muy especial y arrancamos en la próxima serie, sin ladrillos. Sin gente que es piedra viva, ¿sí? que nos ayuda a construir la casa espiritual. Sin ladrillos es imposible construir la casa, ¿cierto? Se quedaría desprotegida. Dice, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de ¿quién? Jesucristo. El templo construido donde tú y yo venimos a la presencia de Dios para ver su gloria y donde Jesucristo se manifiesta para que tú, empoderado del Espíritu Santo, vayas, ¿sí? Y prediques el evangelio. Pero también hay un tercero, el cimiento. ¿Dónde están los cimientos? No se ven, no se ven. Si esa carpa no tuviese un cimiento, ¿sí? La de afuera se la vuela, se la lleva el viento. Si esta carpa no tuviese unos cimientos, esta estructura no resistiría. Y de hecho los que hicimos acá son grandes. Pasamos bastante tiempo haciéndolos. Pero yo nunca me imaginé que el cimiento fuera tan importante. Esos son los intercesores de la iglesia. O sea, uno ni los ve. Pero me mandan la foto los domingos y están desde las 6 de la mañana clamando para que usted se siente bien ahí. Clamando para que sus hijos vengan al campamento. Clamando para que los hombres dejen el miedo y se vayan a la montaña. Mi esposa me ayuda en el ministerio. Si usted es nuevo, ella es mi esposa. Ella es normal, pero hoy está en el espíritu. Es mi apoyo emocional. Amós 9:6. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Él es el cimiento. Él puso aquel que desecharon en la construcción. Él puso la piedra angular que es Cristo.
Él es el cimiento de esta iglesia. Usted no lo ve, no tengo que repetirle Cristo todos los días, pero Él es el cimiento de este lugar. Porque algunos esperan que se lo replique cada 5 minutos, pero yo tengo, mi vida es Cristo. El resto es ganancia, ¿sí? Él es el cimiento de este lugar. Esdras 3:10. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes. Y yo decía, increíble. Hay gente aquí que es cimiento. Yo veo personas aquí que han sido cimientos de esta iglesia, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron acá en el hotel? Wow, cimientos. ¿Cuántos estuvieron en el kiosco? ¿Cuántos estuvieron en el primer altar en este? Levántale, pues usted llegó aquí. Todo, ¿cierto? Porque Dios va usando cimientos. Los cimientos no son tantos, los ladrillos son muchos, los cimientos son 6, 9, 12. ¿Sí? Y sobre eso edifica su altar, su templo. Mire esto. Tiene que ver con sacerdocios, con liderazgo. Llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus címbalos. Llegó el pastor y el Beto al altar. Pero para que esto funcione acá, habían unos cimientos, ¿cierto? Dice, según lo establecido por David, rey de Israel. Versículo 11. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Cante conmigo, dígale, el Señor es bueno. Su gran amor por Colombia perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Y yo recordaba mis épocas y esta mañana le decía a Alex, y yo, Alex, ahora entendí por qué nosotros llegábamos a revisar la obra y decíamos, ay, por fin van a fundir uno. El de esta esquina que nos causó 1000 problemas porque había agua, de todo. Yo venía y decía, Alex, eso no va a funcionar. Pero ahí está, usted ni siquiera lo ve, yo soy el que oro todos los días ahí. Porque es un cimiento. Y cuando yo veo a Esdras digo, wow, Señor, quedé más emocionado. No sé en qué me metí, pero yo voy a construir. Porque tú me elegiste, porque tú me escogiste. Y porque ese altar, ese templo es para ti, no para mí. Y porque esa adoración generacional que hará que nuestros hijos siempre recuerden al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Germán, al Dios de Carlos, de Lina y de todos ustedes. Ese es el Dios al que le construimos. Y estos sacerdotes llegaban acá felices, cantando por los cimientos. No estaba levantado el templo, solo los cimientos causaban esto. Mira, generaciones. Versículo 12. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo. ¿Cuántos conocían el primer templo? Los ancianos, ¿sí me entienden? Ancianidad bíblica. ¿Conocían el primer templo? ¿Cuántos conocían el segundo templo? Los jóvenes. Los ancianos y los jóvenes. Porque usted está llegando a este segundo templo, ¿sí? Pero estoy seguro que usted va a querer, al final de esta prédica, levantar la mano cuando diga quiénes entraron al tercer templo. ¿Me entiende lo que Dios está diciendo? Porque estos sacerdotes, dice aquí, que generacionalmente llegaron los del primero, los del primer altar, los de Araúna, los del segundo, los que construyen el templo. Y dice la palabra de Dios, miren lo que dice aquí, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Los viejitos se pusieron a llorar. Por eso es que en esta iglesia hay tanto llorón. Pero esto me encantó, porque ¿sabe quién produce esa alegría? El Espíritu de Dios. Pero este texto me dejó entrever que a veces nosotros podemos ver que el Espíritu produzca las lágrimas, pero nos cuesta entender que el Espíritu produzca la risa. Pastor, eso no es de Dios. Y yo le digo, pues lee mi Biblia. Porque estos hombres no estaban enamorados, eran sacerdotes, traían la presencia de Dios. Prorrumpieron en alegría y la alegría los hizo llorar. Y no se podía, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del templo.
mientras muchos otros gritaban ¿de qué? De alegría. Los ancianos lloraban y los jóvenes reían. Y esto me enamoraba del Espíritu de Dios, porque sé que como su presencia nos ha acompañado, su gloria ha estado aquí. Al tercer templo, la alegría va a ser un común. Y yo he visto a los jóvenes romper todo el paradigma. Cuando Dios nos bautizó, cuando Dios cogió el Grinch de esta iglesia, Alex, y lo puso a reírse, yo dije, date un tico, señor. Esto aquí está raro, ¿sí o no? Los que lo conocen saben, ¿cierto? Pregunten por Alex al final y le ven la cara y se ríen, ¿bueno? Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Eran lágrimas, eran risas. Dice, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Eso es lo que pasa cuando el cuerpo de Cristo se junta, entendiendo sus diferencias, pero con un propósito común con el que fuimos diseñados: adorar a Dios, levantar altar. Lo que estamos viviendo solo se cierra cuando la iglesia cierra la puerta y se dedica a levantar los altares que derriban los altares paganos, que derriban los altares de injusticia, de corrupción, de narcotráfico, de plata fácil. Cuando eso se derriba, entonces Dios usa de eso para hacer algo nuevo. Dios usa de eso para traer la verdad. Y entonces, respondiendo que sí es necesario el templo y que fuimos escogidos para construir un altar, un templo, creo que Dios también quiere hablarnos del verdadero templo. Mateo 12, versículo 6. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Quién es? Jesucristo. Porque Él es el templo. Él es el cimiento. Él es el fundamento. Él es todo. Podríamos construir el super mega templo, el más lindo de la ciudad, el que inspira, el del auditorio, el de los salones de jóvenes, el que va a ser un colegio, un jardín, una guardería. Pero sin Jesús no sería un templo. Sería un bonito lugar. Sin su presencia, sin su gloria, sin milagros, sin portentos, sería un bonito auditorio. Y yo siempre, cuando recordaba estas palabras, le decía: Señor, gracias. Gracias porque en los momentos de dificultad que hemos pasado este año, las dudas acechan. Pero tú hoy nos estás recordando para qué nos escogiste. Y si tú estás acá hoy, es porque Dios te escogió. Pero Dios te deja elegir. Él te escoge, Él te llama, pero Él jamás te va a forzar. ¿Sabes por qué? Porque Él ama la adoración. Y Él ama la adoración extravagante. Si Jesús era el templo, la reacción en ese momento en Lucas 7:36 fue una adoración al templo extravagante. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama ¿de qué? De pecadora. Dígale al que tiene al lado: no te preocupes por tu fama, Dios te va a usar así. Ay, pero yo, pastor. Sí, tú vas a ser un cimiento. Tú vas a ser un buen ladrillo. Pero yo era nada, pastor. Pero Dios te usa. Dios te empieza a convertir en algo nuevo. Aquella mujer que tenía fama de pecadora, dice la palabra que cuando ella se enteró de que Jesús, el templo, estaba comiendo en casa del fariseo. ¿En dónde? En casa. Por eso tú estudias la historia y ves el templo y ves la casa. Hechos 2, lo uno y lo otro. Pero cada cual cumple una función. La una ser testimonio y símbolo. La otra es lugar seguro. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios aquí que Jesús estaba comiendo en casa ¿de dónde? Del fariseo de Jesús. ¿Sí o no? Con esas calaveras. Se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Ella sabía quién era el templo y lo que trajo fue gratitud. Hay ladrillos de esta casa que para que nosotros estuviésemos acá hicieron sacrificios. Dijeron: me caso después. Y Dios después los bendijo. Dijeron: ay, Señor, estará la casa, pero es adoración.
¿Qué hicieron? Derramaron su perfume. Porque esta mujer derramó su perfume. Porque eso es lo más fácil para aquel que no conoce a Jesús: juzgar tu adoración. Porque nunca te van a cuestionar si tú lo llevas a una fundación de niños pobres. Pero si tú lo llevas a la iglesia, sí. Eso sí te lo van a cuestionar. Porque eso es extravagante. Y la gratitud, cuando tú conoces al templo, a Jesús, es normalmente extravagante. Imagínate un perfume que se derrama completo. Es extravagante ya solo en el olor. Pero el problema era que este perfume era costosísimo. Y cuando se derramaba, el Judas salió y dijo: ¡ay, terrible! Un templo a estas horas, pastor, con todo lo que... Y eso me llevaba a recordar algo importante. Nada haríamos con construir un altar o un templo si olvidamos que espera el Señor de nosotros: practicar la justicia, humillarnos ante Él, ¿sí? Y verificar el humilde, la necesidad del otro. De nada serviría construir templos si la iglesia no sigue haciendo la obra, si la iglesia no está pendiente del huérfano, de la viuda y del pobre. Por eso a veces la obra social tiene tanto tropiezo, porque tiene que tener un orden, tiene que tener un equilibrio, para no convertirse en asistencialismo, sino en impacto e influencia en la sociedad. Y Jesús está diciendo acá: yo no los estoy llevando a construir un templo, un altar para Cali, porque sí. Lo estoy llevando a construir porque tiene que ver con la plaga que arruina esta ciudad. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Después vi un templo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Versículo 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esto es Cristo y su iglesia. No construimos altar y templo para aferrarnos a las cosas materiales. Construimos altar y templo para anunciar la venida de aquel que está por venir, para recordarle a esta nación que hubo alguien que murió por ella y que es tiempo de comprender lo que Él dijo en la cruz. Apocalipsis 22 dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque cuando Él venga ya no habrá. Él es el templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay duda de que el argumento bíblico del templo tiene que ver más con tu adoración que con la planeación. Tiene más que ver con lo que Dios te llamó a hacer, con lo que Dios te eligió a hacer. Y yo quiero que veas esto y que tú le preguntes a Dios: ¿qué me trajiste a hacer acá? Necesito saberlo. Puedes mandar el video. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con adoración, no tenemos otra forma. Por eso cuando pensaba en esta palabra hoy decía, Señor, pero hoy no, hoy no. Y el Señor me dijo, hoy, porque la esperanza de esta nación no es un hombre, es Jesús y su iglesia. Y por eso te estoy invitando a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este buzón solo lo conocen los ancianos. Fue nuestro primer buzón de diezmos, cuando estábamos en la casa. Y no lo adoramos, no estaba por ahí guardado, empolvado de hecho. Pero esta mañana le dije, sáquenlo, lo necesito. Nadie sabía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le dijimos a Dios, vamos a dar adoración. Hay dos formas de hacerlo. Y hay muchas etapas por construir. Y yo se las quiero compartir a la iglesia. Porque es una visión. Ya hay un remanente, los empresarios que recibieron esta visión, ¿sí? Y que ya ellos están embarazados. Me tienen presionado, de hecho. Y me hicieron ajustar, porque para eso lo presento con ellos, para recibir sabiduría y entendimiento también de su experiencia y poder hacer un plan correcto. ¿Cómo lo hemos hecho en esta iglesia? Voluntariamente, porque nadie te puede obligar. Aquí hay unos sobres. Tú voluntariamente, si quieres ser parte, es que no sé cómo llamarlo, ahorita te lo explico. Si quieres ser parte de esto, tú lo decides. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a tomar tu sobre, te lo vas a llevar a tu casa, te vas a arrodillar delante de Dios y le vas a decir, Señor, ¿tú quieres que yo participe en esto? Esto es tuyo, ¿sí? ¿Cuál es la forma en la que quieres que participe? Hay dos formas. La primera, con un perfume, como aquella mujer, dando una ofrenda que nunca he dado. El perfume a veces es, Señor, este poco tengo que dar. Y yo, no tienes que darlo. Dios te lo va a poner en el corazón. En mi casa, la del perfume siempre es mi esposa. Ya llevamos 2 apartamentos en ese buzón. Porque siempre lo hacemos primero nosotros. Eso es un perfume. Esa adoración que tú nunca has dado. Esa adoración extravagante. Esa adoración donde tú dices, vamos a orar como esposos y le vamos a decir a Dios, ponnos la cifra en el corazón que nosotros podemos dar. Pero que sea adoración, que sea sacrificio. Y tú te la llevas y lo acuerdas, ¿sí? La segunda manera tiene que ver con orden y propósito. Ese soy yo. Por eso hay las dos formas. El perfume de mi esposa y mi programación y mi presupuesto. Entonces la segunda forma de hacerlo es, me voy a comprometer con Dios a colocar una ofrenda pro templo durante el próximo año, ¿sí? La voy a acordar con mi esposo porque tenemos un solo presupuesto y va a estar por encima de mi diezmo esta ofrenda. Y es una decisión. Cuando hagamos eso, es el primer paso. La primera etapa tiene que ver con embarazar a la iglesia de esta visión. Que tú definas si eres andamio, ladrillo o cimiento de esta iglesia, ¿sí? O qué quieres ser en esta iglesia. La segunda tiene que ver con que vamos a realizar una ampliación. La viste ahí en la primera parte. Pero esa ampliación es porque necesitamos terminar de acomodar mientras pasa un famoso tren que va a pasar por aquí, ¿cierto? Que esperamos y confiamos que el próximo año pase, ¿cierto? Y si él viene, entonces el tren pita y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Entonces, de aquí a eso, ya hemos visto 3 lugares que son un lote donde la iglesia se trasladaría, ¿sí? Muy cerca de aquí. ¿Listo? Esa es la segunda etapa. Primero, embarazarnos, colocar nuestra ofrenda. Segundo, conseguir ampliar este lugar, hacer unas adecuaciones. Tercero, conseguir ese lote. Y cuarto, ¿sí? Irnos al lugar que Dios nos entregue para construir el primer campus de Tierra Nueva. ¿Por qué te digo que el primer campus? Porque entre ese lote y el primer campus
vamos a abrir Tierra Nueva Norte. Amén. ¿Cómo lo vamos a terminar de hacer? Con adoración. Porque si su presencia está con nosotros, estamos seguros que su gloria va a estar con nosotros. Y todo lo demás, como los sacerdotes que entraban al templo, vamos a llorar y vamos a reír de ver la gloria de Dios trayendo un símbolo a esta ciudad que quitará la peste y la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias Señor por este tiempo, por tu palabra sobre nuestras vidas. Queremos adorarte, alabarte. ¿Y qué tal si tú le adoras a Dios allí? ¿Qué tal si tú le dices: Señor, hoy quiero entregarte mi adoración? Quiero estar en paz contigo. No sé qué vas a hablar a mi vida en este tema, pero quiero ser fiel contigo. Quiero alabarte, Señor. Tierra nueva.